Estamos conversando justamente con el ex ministro de Salud, Óscar Ugarte. Señor Ugarte, nuevamente buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Bien, para aquellos que no dominan el tema médico, como usted lo domina con mucha amplitud, vayamos primero por lo básico. ¿Para qué sirve el suero fisiológico? A ver, el suero fisiológico es un implemento en la medicina que es de uso diario, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque es una solución que se sirve para rehidratar a las personas si alguien tiene problemas digestivos. Se le da suero fisiológico para compensar lo que puede estar perdiendo por diarreas, por vómitos. También se pone a las personas que van a recibir alguna intervención quirúrgica porque a través de ese suero se puede poner antibióticos, antálgicos, etcétera, ¿no? Y diversos otros medios. ¿Por qué se usa el suero fisiológico? Porque es una solución muy simple, pero muy útil. ¿En qué consiste? El suero fisiológico no es nada más que 1 litro de agua destilada, una agua químicamente pura que no tiene bacterias ni nada, y 9 gramos de sal. ¿Cuánto es 9 gramos de sal? 2 cucharaditas. Ese es todo el suero Eso es fisiológico. todo. Muchas veces se usa por vía oral, Ujú. que es y debería ser el uso más frecuente. Pero en esa proporción también se puede poner a la avena y no pasa nada, como Sí. siempre se ha hecho. ¿Qué cosa es lo que ha sucedido O acá? sea, es como el equivalente a esas bebidas de electrolitos Exactamente. que se toma a veces después del Es, deporte o se es toma cuando eso. uno está con Es mal del eso con una estómago. composición que Ujú. está estandarizada a nivel Sí. internacional. Como digo, 1 litro de agua Ujú. y 9 gramos de cloruro de sodio, que es sal. Sí. Bueno, cuando es en esa proporción, no pasa nada. Al Ujú. contrario, es muy beneficiosa. Pero ¿qué pasa cuando se incrementa el cloruro de sodio? Ujú. Claro, uno dice 2 cucharaditas. Si se le pone 10 cucharaditas y fuese por vía oral, uno lo va a sentir saladito, pero no pasa Claro. nada. Otra cosa es cuando se pone a la avena. Sí. ¿Por qué? Porque ese exceso de cloruro de sodio, o sea, de sal, Ujú. lo que produce es una quemadura química internamente, Ujú. empezando en la vena, que es donde se les está poniendo. Sí. Por eso es que la gente se ha quejado de ardor, dolor, Sí. porque es como si se le ponen un abrasivo, ¿no? Algo que está quemando ahí. Ujú. Pero no se queda ahí. Sí. Eso inmediatamente circula por todo el organismo, entonces va al sistema nervioso, produce dolor de cabeza, una serie de otros problemas. Ha habido convulsiones y en un incremento mayor ha producido lo que en varios casos coma y finalmente muerte, porque también afecta al corazón, afecta a los riñones, es decir, afecta a todo el organismo, ¿no? Y esto es lamentablemente lo que ha sucedido por una falla en el laboratorio, ya está demostrado y el propio laboratorio lo reconoce, donde se ha puesto hasta 6, 7 veces más Ujú. cantidad de cloruro de sodio que lo que debería ser. Ahora, sobre la responsabilidad o posible responsabilidad del laboratorio, tengo entendido que es un lote de más de 20.000 Sí, ejemplares o unidades litros, litros. de suero fisiológico. Si solamente ha habido 4, bueno, que conocemos, que han sido defectuosos o que han terminado siendo letales, ¿cómo es posible que el resto no haya sido defectuoso? Si el lote proviene de la misma fórmula. A ver, eh, 2 explicaciones posibles, ¿no? Sí. Eso está en investigación y los técnicos tendrán que informar. Una es que, según dicen, la falla no es que a todo el lote se le pone un incremento, Ujú. sino que al momento de preparar el suero, Sí. que no se hace botella por botella, sino en unos grandes cilindros, Sí. la mezcla ha sido defectuosa. Ujú. Entonces han salido algunos litros con muy poco cloruro de sodio y otros muy concentrados. Ujú. Aparentemente esa es una de las explicaciones. Entonces, del mismo lote puede haber que solo le pusieron agua, digamos, no Sí. estaba recibiendo el cloruro de sodio y en los otros estaba demasiado concentrado. Ujú. Esa sería una explicación. Sí. La otra es que no todas las personas reaccionan igual, porque no todas las personas han estado expuestas de la misma manera. Una cosa es que a uno le ponga un suero durante 1 minuto
Sí, y otra cosa es que le pongan en forma permanente por horas, ¿no es cierto? claro. Y una cosa es que sea una criaturita de 1 año Sí. que es totalmente vulnerable o un adulto mayor, y otro una persona adulta Ujú. que puede responder mejor, O ¿no? sea, Entonces, diferente tolerancia, digamos, también puede haber diferente tolerancia, al esa es la cloruro de palabra, sodio. y por lo tanto no todos tienen la misma reacción, Ujú, ¿ok? Pero también sucede que no todo ese lote ha sido usado en buena hora, ujú. y por eso el momento de denuncia de los efectos secundarios es clave. Y por eso la norma, la ley de medicamentos que se dio todavía en el año 2009, que es muy buena ley, lo que establece es un proceso que se llama farmacovigilancia. Es decir, una vez que se autoriza la producción de cualquier producto, medicamento en el país, de acuerdo a ley, quien es autorizado tiene el compromiso Sí. de cumplir buenas prácticas de manufactura Ujú. y hacer una vigilancia del producto si es que aparecieran efectos secundarios. Pero sí hay una vigilancia por parte de Medifarma para corroborar que efectivamente haya la calidad Debió suficiente. haber, pero no sabemos por qué en este caso, porque ahí hay una de dos, ¿no? Ujú, O no lo hicieron bien y no detectaron, ujú. y lo peor sería que detectaron y lo dejaron circular. Ahora, luego, justamente conversaba ayer con el abogado que está representando la defensa legal de los padres de la pobre niña que falleció, que me hablaba de la cadena de responsabilidad, ¿no? Porque luego Medifarma también está Digemit, que también Sí, debería tener procesos de vigilancia sin o de duda. control de calidad. Mire, la ley establece, uno, las buenas prácticas de manufactura, o sea, el productor. Sí. Y el productor tiene que hacer un control de calidad. Ujú, Y eso lo hacen todos. Es decir, cuántas veces se ve que en una embotelladora de gaseosa claro. o de cerveza pasa en la cadena, Ujú, lo tapa y luego hay un control, ¿no? Que es un muestreo. sí. Bueno, aquí tiene que haber se producido algo así porque eso está en la ley. ¿Qué pasó? ¿No se hizo bien? ¿O detectaron y dejaron pasar? Eso está en investigación. Pero ese es el primer paso de la farmacovigilancia, Sí. que es el compromiso del control posterior a la producción. El segundo paso es Digemit, Sí. como órgano regulador, tiene que chequear y tiene que hacer muestreos. ¿Cuánto hizo, no hizo? Esa es parte de la investigación. Ujú, Y el tercer, bueno, luego sigue la distribución y el almacenamiento, ujú. porque podría producirse problemas ahí, pero en este caso es más difícil porque está ¿Tiene que ser sellado. contenido el suero fisiológico en alguna temperatura especial? Sí, en ciertas condiciones, pero aquí la temperatura no podría haber alterado, Ujú, digamos, una mayor proporción, ¿no? Eso es de fábrica, eso es evidente. Entonces, el otro momento clave en la farmacovigilancia es en el momento del uso, si es que hay reacciones. Y ahí eso es responsabilidad de la clínica, el hospital, el personal que está administrando, que debiera informar en las primeras 24 horas. Y aquí hay un problema que tiene que ser investigado, porque ahora sabemos que en 4 casos ha sido el suero, pero el primer fallecido fue en Trujillo, en una clínica sana, este, a finales de febrero. ujú. O sea, hace, digamos, un mes antes de que se detectara la causa. Entonces la pregunta es, ¿con qué diagnóstico se hizo el certificado de función de esa ¿Se persona? conoce o todavía no se conoce? Eh, yo no conozco, no ha sido dicho, pero esto es parte de la investigación. Ujú. Porque con toda seguridad ese diagnóstico no ha dicho por el suero, Pero, porque no se sabía. ¿cómo se sabe que la causa del fallecimiento fue el suero si es que la necropsia o el análisis no hay una corroboración o una línea directa de causalidad? Bueno, ese es el punto, pues. En el momento, estoy seguro que no se sabía. Ujú, Es decir, no había forma de decir es el suero, porque ujú, eso se ha comprobado recién después. Entonces la pregunta es, y eso tiene que investigar la Superintendencia de Salud, ¿cuál es sí, el certificado de defunción que se dio? sí, Porque ahí se puso otro diagnóstico. ujú, Bueno, ese es un problema. ¿Por qué razón? Porque si no se sabía, y hay circunstancias de las cuales uno no sabe, el paso siguiente es autopsia, porque es la corroboración. Yo sé que eso para las familias es complicado, etcétera, sí. etcétera, pero eso es
recomendable. Lo que es recomendable. Y además, si se hubiese hecho autopsia en ese caso, estamos hablando de fin de febrero, Sí. ahí se hubiese encontrado la causa del problema y se hubiese paralizado inmediatamente. Y por lo tanto se hubiese evitado todo lo que ha venido posterior, ¿no? Eso que menciona es responsabilidad de quién, de la clínica, de los médicos, de Digemit. Esa es responsabilidad de la clínica, obviamente. La clínica sana. Porque hay que averiguar cuál fue el diagnóstico con el cual Sí. se dio el certificado de defunción, que ahora sabemos no ha sido la causa, lo que hayan puesto no ha sido la causa, ¿no es cierto? Pero ¿quién tiene que investigar? Eso no investiga Digemit ya. Eso lo investiga la Superintendencia de Salud, porque es un problema en la prestación de los servicios. Yo supongo que su salud, que es la superintendencia, está en ese proceso y eso es fácil de determinar porque hay un certificado, tiene que haber habido un certificado. Y yo estoy seguro que ahora que la fiscalía interviene, va a pedir necropsia. Bien, ahora que se ha suspendido o clausurado temporalmente las fábricas de Medifarma, hay un déficit justamente de suero fisiológico. ¿Es eso prudente? Porque, a ver, bien, el lote en cuestión está en investigación, pero suspender las actividades de la empresa que abastece a la gran mayoría de peruanos de suero fisiológico no termina siendo contraproducente para los necesitados. Es contraproducente, yo creo que ese es un error del ministerio y yo creo que ahí hay un problema en la gestión de la crisis. Y en la gestión de la crisis, un primer problema es ese. Y eso ya no es responsabilidad de la clínica, ni de la fábrica, ni de Digemit, es de la máxima autoridad, que es quien ha decidido, ¿qué cosa? Ha decidido paralizar el lote, eso está muy bien, porque con eso se previene. Que no se siga produciendo, o sea, una intervención y parálisis parcial, digamos. Sí. Eso está bien. Denunciar al laboratorio, correcto. Pero anular el registro sanitario significa que todo lo que se haya producido y que se ha producido antes y que está en los almacenes y que no tiene ningún problema, ningún compromiso, y el propio ministro dice, nosotros hemos hecho nuestro control de calidad y está bien, se paraliza. Entonces, el desabastecimiento que ha venido a continuación es responsabilidad de esa decisión. ¿Esa decisión, usted menciona la alta autoridad, se refiere al ministro de Salud o a la presidenta de la República? No, eso es a nivel del ministro, que es el responsable político del proceso, pero además de esta decisión, porque eso ha sido con su firma, digamos, ¿no? Entonces, todo lo que ha venido a continuación, que todo se ha paralizado, los hospitales no saben qué hacer con los sueros que tienen ahí, es responsabilidad del ministro. Tanto así que han anunciado, yo no sé si ya se publicó, pero hasta ayer no estaba publicado un decreto de urgencia. Es una ley de emergencia que autorice lo que el ministro ha desautorizado. Es decir, el problema está en la gestión de la situación de crisis, y otro elemento que muestra un error grave en la gestión y en el manejo es esta forma como han despedido a la directora que habían designado. En vivo todavía, ¿no? Vivo, eso es falta de ética, es un problema además de equidad de género, porque al anterior director no lo despidieron así. Lo despidieron en la forma normal, a quien reemplazó la doctora Delgado. ¿Sugiere que ha sido por machismo que se le ha despedido así a la señora? Mire, ese trato desigual, en este caso, alguna explicación hay que encontrar. Y yo creo que hay un problema muy serio. Independientemente de eso, la forma, que todo el mundo ha criticado, ¿no es cierto? Es un problema de carencia de ética, yo creo que de mal manejo en la gestión, que pone en cuestión al ministro, y eso ya ahora le corresponde, claro, a la propia presidenta y el Congreso que tiene que evaluar toda esta situación, ¿no? Bien, muchas gracias al doctor Óscar Ugarte, ex ministro de Salud, por acompañarnos esta mañana. Doctor, muchas gracias por la prudente entrevista.